podcast Canal Senior. Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de Canal Senior. Durante los próximos minutos vamos a hablar justamente de este formato de los podcasts, y es que últimamente estamos viendo cómo van poco a poco evolucionando. Al principio llamaban la atención porque era una nueva forma de convencer, de enganchar utilizando simplemente el audio y jugando con todos los elementos que teníamos a nuestra disposición, ya no solo la voz, sino también elementos musicales o sonidos estridentes, onomatopeyas o similares, pero es que ahora estamos viendo cómo estos podcasts están cambiando y también están incluyendo imagen. Además, tenemos una amplia variedad, tenemos muchas temáticas y muchos ejemplos, y para poder hablar sobre los mismos no estoy sola, sino que me acompaña David López, nuestro profesor de tecnología y que muchos ya conocéis porque nos ha acompañado en numerosas ocasiones y nos va a seguir acompañando en Canal Senior. Muy buenas, David, ¿cómo estás? Muy buenas, Lucía. Preparado y listo aquí. Yo no sé, vamos a empezar así con una pregunta muy basiquita y también un poquito personal. ¿Cuál es tu opinión sobre los podcasts? ¿Crees que tienen la suficiente fuerza como para seguir enganchándonos? Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo soy un enamorado de los podcasts. Para mí es un formato que me funciona muy bien en mi día a día. Me funciona muy bien porque, bueno, no sé si a lo mejor alguien no sabe lo que es la palabra podcast, pero yo diría que lo podemos como traducir como una especie de radio por internet, ¿vale? Con lo cual, a los que nos estéis escuchando ahora y os guste la radio, os va a flipar el podcast, yo creo. Ahí comentaba anteriormente que eso, que han ido evolucionando, era una radio por internet. Estamos acostumbrados al formato de radio, pues de ponérnosla y simplemente escuchar y disfrutar, pero sí que es cierto que, bueno, que se le está dando esta vuelta. Y antes de meternos con las distintas temáticas, yo tengo una pregunta, y es: ¿cómo puedo diferenciar un podcast que, por ejemplo, se sube a YouTube o a una plataforma como puede ser Spotify y que juega con imagen y sonido de otro vídeo cualquiera que realmente no tiene o no está considerado como un podcast? No sé si hay alguna diferencia, si los límites ya están muy difusos, si estamos viviendo una hibridación. ¿Qué está pasando? Yo creo que ese es eso último que me has dicho, que en un principio los podcasts no eran con vídeo, no lo eran. ¿Qué pasa? Que la tecnología ha permitido poder mezclar un poquito esos dos ámbitos, el puramente audio del formato audiovisual. En mi caso, por ejemplo, yo soy audio puro y duro, pero por una sencilla razón, y es que, claro, me dedico a la tecnología, yo ando mucho tiempo con pantallas, yo quiero descansar de las pantallas, entonces para mí el audio es fundamental. Incluso sigo algunos podcasts que sí lo hacen en vídeo, pero me quedo con la parte de audio, no me rompe la experiencia si me gusta el podcast. Si bien es cierto que hay algunos que te dicen, bueno, para los que nos estéis escuchando, os vamos a describir un poquito lo que estamos haciendo, ¿vale? Que tienen esa diferencia con el únicamente oyente, pero ya te digo, en un principio son un poquito lo mismo. ¿Qué pasa? Que obviamente el vídeo pues te da muchísima más información, pero en muchos casos lo puedes escuchar simplemente y ya está. Si te parece, vamos al objetivo de este podcast directamente, porque es que no quiero desaprovechar la oportunidad de poder explotar al máximo todos tus conocimientos, sobre todo si me dices que eres un enamorado de los podcasts. Antes de hablar de las distintas temáticas o de que nos pongas ejemplos, de que nos recomiendes y que podamos saber también un poquito qué es lo que escucha David López en su tiempo libre o mientras está trabajando un poquito, tenemos distintas plataformas, sobre algunas de ellas hemos hablado también en Canal Senior, tenemos Spotify, tenemos Podimo, a lo mejor tú quieres sumar algún ejemplo más. ¿Cuáles son, eso, diciéndolo en un par de pinceladas para que tampoco nos lleve mucho tiempo, las principales características? Cuando cualquier oyente que esté acompañándonos ahora mismo, ¿con qué se va a encontrar? Vale, lo primero decir en cuanto a herramientas, si no sabes inglés, ¿vale?
Obviamente te pierdes un montón de contenido, ¿vale? Porque esto, sinceramente, primeramente vino de Estados Unidos, o sea, allí es donde donde fue un boom, ¿vale? Empezó la gente a hacer podcast y de hecho por eso se llama podcast y no se llama programa de radio por internet, ¿vale? No lo inventamos los españoles en ningún caso. Bueno, a lo mejor algún español en Estados Unidos, no lo sé. Pero bueno, tú tienes que instalar una aplicación para poder escuchar tu podcast, ¿vale? Igual que tienes que tener una radio para poder escuchar la radio, pues aquí te tienes que instalar una aplicación para poder escuchar tu podcast. Entonces, las más usadas. Para español, iVoox. Sin duda, es iVoox, ¿vale? Y también Spotify. Spotify, ¿vale? Lo digo así porque al ser audio a lo mejor la gente no lo entiende muy bien, ¿vale? Sino que le den un poquito para atrás y lo escuchen de nuevo. Claro, esas son las dos principales gratuitas, ¿de acuerdo? ¿Por qué son gratuitas? Porque te meten publicidad en los audios. Normalmente te meten publicidad al inicio, al final, o si dura mucho el audio, pues te lo meten un poquito por el medio, cada 20 minutos o así, pero no es súper intrusivo, ¿de acuerdo? Si es cierto que no es como en la radio donde te dicen vamos a publicidad para mí y te ponen un anuncio, sino que básicamente cortan el audio, ponen el anuncio y después vuelves a escuchar el audio, ¿vale? Entonces, para mí la más útil es iVoox, es la que más me gusta porque tiene más contenido en español, ¿ok? Y después Spotify, sí es cierto que es útil porque hay ciertos podcasts, ciertos programas que solo se emiten ahí, que son como exclusivos de Spotify. Entonces hablaremos después de los programas. En este caso yo os voy a dar los ejemplos de los que me gustan a mí y bueno, de unos cuantos, no de todos obviamente, pero la idea es que busquéis lo que os gusta a vosotros, ¿vale? Por ejemplo, la herramienta Spotify, cuando te creas la cuenta por primera vez, te obliga a seleccionar 3 intereses y entonces te enseña podcasts de esa temática, ¿okay? ¿Son herramientas totalmente gratuitas? Sí. En este caso son gratuitas, con esa limitación que te van a meter publicidad cada cierto tiempo, ¿vale? De todos modos, si te gusta mucho, te lo puedes permitir y, joder, quieres prescindir de la publicidad, todas ellas tienen un método de pago para evitar la publicidad. Si te parece, vamos a conocer qué escuchas tú, porque yo sí que es cierto que, por ejemplo, utilizo mucho más Spotify para poder encontrar los podcasts. Yo tengo una temática favorita. Me consta que no soy la única, que además los últimos estudios han dicho que cada vez hay más personas que se suman, y es escuchar podcasts relacionados con crímenes reales, que además esto es un apartado que nos aparece dentro de las posibilidades de podcast que ofrece Spotify, pero no es la única, ¿verdad? Sí, lo que le llaman True Crime, que a muchísima gente le encanta, pues tenéis un montón de podcasts sobre esa temática. El True Crime o crímenes reales, que es que muchas veces que nos gusta utilizar palabras de otro idioma, como si el nuestro no, que es lo mismo, por si hay algún oyente que nos está escuchando y se ha perdido, es exactamente el mismo contenido. Claro, sobre todo por si lo quieren buscar o le aparece esa palabra, que sepan que es lo mismo exactamente, ¿vale? Bueno, pues a mí me gustaría empezar por una temática que me gusta muchísimo y que no me gustaba antes, curiosamente, que es la historia. Por cómo me explicaban la historia, a mí no me gustaba. No me gustaba en el colegio, en el instituto. Pero claro, cuando tienes la posibilidad de que una persona que es un apasionado, una apasionada de la historia, que tiene tiempo para prepararlo, que ha conseguido montar un modelo de negocio a través de ahí, o bueno, o no, simplemente se dedica a otra cosa y controla de eso y lo hace por mero hobby, ¿vale? Te explique la historia, la cosa cambia totalmente. Pues sea historia, sea cualquier otro tipo de temática, ¿vale? Entonces, os voy a dar unos ejemplos de podcasts que yo sigo de historia. Obviamente, después cada uno su criterio, ¿vale? Aquí yo no estoy dando verdades absolutas, yo os voy a decir los que yo escucho, ¿ok? Vale, por ejemplo, uno de los que escucho se llama Victoria Podcast. Otro de los que escucho que me flipa, me encanta, porque es una persona que lo explica también, se llama Medievalia, que habla de la Edad Media, ¿vale? Por dar otro ejemplito más, Roma Eterna, ¿vale? Ese es sobre Roma. Es increíble la cantidad de información que sabe esa gente sobre Roma. Sin irme demasiado, pero por dar otro ejemplo de contenido de calidad sobre historia, este sí que es en YouTube, hay uno que se llama Pero eso es otra historia, que es brutal. Ese sí que tiene vídeo, ¿vale? Ese sí me lo veo con vídeo.
y el proyecto es súper interesante porque tiene la intención de resumir toda la historia de la humanidad. O sea que es brutal, brutal. Así que os animo a que busquéis este tipo de contenido porque a alguno os va a gustar. No tiene que gustaros los mismos que a mí, pero a alguno os va a gustar, seguro. Además, 100%. Lo bueno de este tema es que tenemos tanta historia que podemos encontrar un podcast de prácticamente cualquier periodo. Si nos interesa más, por ejemplo, el periodo romano, seguro que tenemos una oferta bastante interesante que simplemente es meterse en la plataforma que más nos guste, en la que más nos haya convencido y decir, venga, pues y disfrutar un ratito. Desde luego, disfrutar y aprender, que nos encanta aprender, eso es la leche. O sea, por eso me encanta tanto, totalmente, totalmente. Cuéntame más temáticas. Vale, más temáticas. A mí hay una temática que me gusta especialmente, que es temas de salud mental y de autoconocimiento, ¿vale? Temas que al final todos necesitamos, todos queremos comprendernos un poquito mejor, saber que algo que nos ocurre no nos ocurre solo a nosotros, ese tipo de cosas, llegar a entender por qué somos como somos y por qué actuamos como actuamos, ¿vale? Entonces, para mí ese es muy, muy interesante, esa temática. Y en este caso, el que más me gusta a día de hoy, que no conozco todos, obviamente, yo ya os digo, os estoy dando ejemplos, pero salen nuevos cada día, habrá cosas interesantísimas y que muchas veces estos que lo están haciendo bien sirven como referencia para nuevos, gente que se anime a hacer contenido de calidad, ¿vale? Entonces, en este caso, uno que sigo desde hace mogollón de años, que ahora sí que pasó a Spotify, yo lo escuchaba por iVoox, ¿vale? Se llama Entiende tu mente, ¿vale? Que son 20 minutitos de un tema en concreto, ¿vale? Entonces, todos estos podcasts, tened en cuenta que son un poco a la carta. Si a ti no te gusta uno, escúchate otro, no te quedes con... Es como cuando te lees un libro y no te está gustando. Deja ese libro, joder, si no te está gustando, ¿qué haces perdiendo el tiempo con ese libro? Bueno, pues sí, o no, hay gente que se lo lee igual, ¿vale? Pero cada uno que decida. Yo simplemente os estoy dando ejemplos para que veáis que hay un montón de cosas. Vale, en cuanto a esta misma temática, también tengo uno que me ha gustado bastante, más o menos, al final es tema de gustos, que se llama Un ratito con Irene, ¿vale? Que es una psicóloga, pues que habla de temas de psicología desde su punto de vista, etcétera, etcétera. Otro también que me interesa bastante, en este caso es un psiquiatra, ¿vale? Es un psiquiatra español, murciano, que trabaja en Estados Unidos, un tío súper inteligente, una pasada, y que se llama El último humanista, ¿vale? Y habla de todo desde el punto de vista de un psiquiatra. Entonces, bueno, pues esos tres, por ejemplo, por no dar muchos. No sé si tú tienes alguna referencia en esta temática. Es que he de decir que cuando has dicho el de Entiende tu mente, me he subido enseguida a ese carro porque a mí me tiene completamente ganada. Sí que me gustaría apuntar que la mayoría de estos podcasts, todos sus capítulos, porque vamos a encontrar que tienen muchas temáticas donde vamos a poder pasar horas y horas escuchando y viendo, cuentan con una breve descripción, así que eso también es una manera muy rápida de saber si nos puede gustar o puede no gustarnos el tema sobre el que versa determinado podcast. No es necesariamente que no vamos a ir a ciegas. Y hay otra cosita que me gustaría decir, por ejemplo, en la plataforma iVoox, que está muy guay, cuando tú vas a explorar, puedes explorar incluso por duración. Le dices, me interesa esta temática y que dure 20 minutitos. Entonces te enseña podcast de esa duración. ¿Por qué digo esto? Porque claro, a mí me flipan los de historia, pero a lo mejor te meten una chapa de 1 hora y media. Yo lo disfruto, pero a lo mejor no tienes tiempo o no quieres cortarlo o no quieres escucharlo en ese momento. O sea, hay de distintas duraciones. Los hay de 5 minutos, los hay de 10 minutos, los hay de 20, los hay de media hora, los hay de 2 horas, ¿vale? Dependiendo de lo que quieras. Podcast a la carta. A la carta, es que es lo muy que a la queramos, carta. Como los queramos, lo vamos a encontrar. No sé si te tienes apuntado, si te gustan los podcasts como el que tú y yo estamos haciendo ahora mismo, que es una conversación y que cada vez están surgiendo más, donde vemos que hay cada vez más gente que se pasa este formato, que hacen una charla de determinados temas y que convencen bastante. Yo he de decir que también escucho muchos podcasts de este estilo. Muchísimo, me encantan. Sobre todo, a mí me encantan entrevistas largas. A mí me encantan entrevistas donde quien viene de invitado sea el protagonista, no que sea un
presentador que necesita el protagonismo y la persona esté como secundaria. No, no, el invitado es el protagonista. Ahí me alucina porque al final, si el presentador es capaz de captar ese interés y mostrar ese interés, la persona se va a abrir de una manera totalmente distinta que si el presentador pues es como muy altivo y él es el protagonista. Entonces aquí este es el tipo de entrevistas me encanta. Te voy a decir para mí cuál es el rey. El rey es un paisano mío que, que se llama Les Fidalgo y tiene el podcast de Lo que tú digas, ¿vale? En este caso, solo por dedicarle una pinceladita de por qué me gusta. ¿Por qué me gusta? Pues porque tiene una capacidad de escucha brutal. El hombre sabe escuchar y la gente le gusta abrirse con él. Entonces, eso da pie a unas entrevistas increíbles y además son tipos de perfiles súper distintos. Y aquí lo mismo, ¿te gusta uno? Escúchalo, ¿no te gusta? Pues no lo escuches, no pasa nada. O sea, al final es a la carta lo que estábamos hablando antes. Y seguimos aprendiendo de distintos perfiles, porque también con las entrevistas, aunque sea una conversación un poco más informal, al fin y al cabo el objetivo es el mismo y es lanzar un mensaje, una enseñanza, que eso también es lo bueno, que es lo que estamos comentando anteriormente, ¿no? Lo positivo, lo que nos regala un podcast. Claro, porque si tú entrevistas a una persona que es top, a mí me da una perspectiva de que tenemos un talento brutal en España. Lamentablemente muchos están trabajando en el extranjero, pero tenemos gente muy buena de temáticas muy variadas, o sea, una cosa espectacular. Por dar un par de ejemplos más, hay otro que me encanta que se llama Radio El Respeto. Va mucho conmigo además ese tipo de comportamiento, y también es de entrevistas a gente súper interesante, ¿vale? Aparte lo lleva un chico que se llama Pablo Fuente, que es muy muy bueno preguntando, escuchando, o sea que yo creo que es bastante clave esa parte, ¿no? Y por dar un ejemplo más, en este caso sí tiene opción de vídeo, ¿vale? Pues este sí que es más, no sé, más conocido sobre todo por ciertas generaciones, que es The Wild Project, ¿vale? Este es un poco distinto, ¿por qué? Porque tiene una parte de entrevista, o sea, un programa es de entrevista y el siguiente es de tertulia. A mí la tertulia, bueno, sin más, a quien le guste que la escuche, no hay problema ninguno. Me interesan más las entrevistas, por ejemplo, en este caso. Cuéntame, más temáticas que a ti te gusten, que te hagan disfrutar. Humor. Y es difícil hacer humor, ¿eh? Es difícil, y que el humor que me gusta a mí puede no gustarte a ti. Eso es totalmente... Es muy complejo. Entonces, claro. ¿qué opciones tenemos? Claro, yo os voy a decir las que me gustan, ¿vale? Pues el que no me pierdo nunca es el Nadie Sabe Nada, ¿vale? Que es Buenafuente y Berto Romero. Me encanta ese dúo cómico, no... Para mí son muy, muy buenos y además están muy locos, o sea que me encanta en ese aspecto, no te puedo decir otra cosa. A quien le guste bien, a quien no le guste, pues que no lo escuche, no pasa nada. Y después, por ejemplo, hay gente que mezcla humor con lo que se le da bien. Se me ocurre, hay un ejemplo que no es humor en sí, pero sí mete como un tono humorístico, que se llama El Descampado, ¿vale? Yo ese no lo conocía. Vale, El Descampado, ¿cómo te lo definiría? Pues como gente muy obsesiva con los temas que le molan, entonces se lo preparan de una manera brutal. Para que te hagas una idea, se pusieron a hablar de vikingos e hicieron como 6 podcasts de 2 horas y pico cada uno. O sea, imagínate el nivel de obsesión que tienen con los temas que le molan, ¿vale? Y eso lo mezclan pues con toquecitos de humor, etcétera, ¿vale? No sé, te diría estos dos por decir algo, ¿sabes? Tampoco... Bueno, hay otros que me pueden interesar, pero bueno, eso depende del sentido del humor de las personas. Que además es lo que comentábamos, es que hay tantos podcasts que se adaptan a todas las personas. Sí que tengo una duda, y es que todos estos podcasts que nos estás recomendando son de distintas plataformas, por guiar un poquito al oyente, o todas las podemos encontrar en iVoox, en una en concreto. Claro, suelen estar en varias, ¿vale? Yo las suelo consumir en iVoox, pero estoy casi seguro que la mayor parte de ellos, si os vais a Spotify, los vais a encontrar. ¿Vale? Por guiar un poquito al oyente, porque realmente Totalmente. son
muchas temáticas. Desde aquí les animamos a que descubran también qué les gusta e incluso, oye, que si de repente en este podcast no hemos mencionado uno en concreto y alguien nos lo quiere recomendar, Claro, eso sería estamos genial, claro, claro. encantadísimos. A mí O sea, me gustaría hablar de un... A ver, yo me dedico a la tecnología. ¿Cuál es el problema con los podcasts tecnológicos? Que normalmente van a perfiles tecnológicos, es decir, se dedican a enseñar a perfiles tecnológicos. No como lo que hacemos en Canal Senior, que nos dedicamos a gente que sus competencias digitales no serían avanzadas, ni mucho menos, ¿vale? Entonces hay uno que me gusta mucho y no es que explique mucho de tecnología, pero habla y reflexiona sobre la tecnología y me gusta mucho porque creo que lo puede entender cualquier persona y si no que me lo digan, ¿vale? Que se llama Carne de Bit, es un profesor de universidad que da formación en tecnología y no sé, tiene la capacidad de reflexionar y de traer, bueno, de explicar bien ciertos tipos de conceptos tecnológicos que bueno, me parece interesante. Nos dirán, si no les gusta. Estos son los que me gustan a mí, pero creo que en este caso pues es muy entendible y yo obviamente sigo otros podcasts de tecnología, pero para mi nivel tecnológico y esos no los voy a recomendar, claro. Sí, realmente, a ver, para gustos los colores, por eso lo que comentábamos anteriormente, de que si cualquier oyente dice, oye, pues mira, a mí me ha gustado mucho esto y lo quiero compartir con Canal Senior. A nosotros nos encantará recibir, escuchar este mensaje y quién sabe, oye, a lo mejor luego nos hacéis una recomendación y acabamos todos enganchadísimos a ese podcast y aprendiendo juntos, que al fin y al cabo es el objetivo último de esta plataforma. Muchísimas gracias, David, por abrirte a nosotros, por dejarnos conocer un poquito más tus gustos alejados de las clases de tecnología, que también nos encantan, pero bueno, también está bien poder saber un poquito más cómo son nuestros profesores. Gracias por estos podcasts sobre tecnología y por todas estas clases que también nos brindas. Y nada, nosotros nos seguimos viendo y sobre todo nos seguimos escuchando. Exacto, nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.